se conocieron los datos oficiales de la inflación del mes de julio. Ya la Fundación Libertad de Progreso había adelantado, estuvo ahí casi pegadito con el número oficial. Está el economista doctor Lautaro Moschel con nosotros, como siempre, una gentileza. Lautaro, buenos días. Nacho Riverol saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buen día para todos. Un gustazo, gracias por tu atención. Bueno, se conoció finalmente el número de inflación de julio. ¿Qué nos dice ese 4%, Lautaro? ¿Y cómo viene, cómo están cortando agosto? Bueno, a ver, efectivamente el 4% es un dato que estaba dentro del rango esperado, sí, por todas las consultoras. Es cierto que en el reglamento de expectativa del mercado del Banco Central había marcado un 3,9%, con lo cual, insisto, apenas hay una décima de diferencia y era dentro de lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, por otro lado tenemos que en julio tuvimos la inflación más baja de los últimos 30 meses, con lo cual eso es una gran noticia y empezamos a ver un camino con menor inflación, ¿no? Si uno anualiza este último dato, estamos hablando de una inflación anual del 60%, cuando actualmente todavía seguimos por arriba del 200%, con lo cual esto marca que tenemos todavía un largo camino hacia adelante favorable en baja de la inflación, y bueno, veremos si efectivamente podemos seguir transitando por ese sendero o si empieza a complicarse, ¿no? Un tema que siempre es muy sensible son los temas, los famosos precios regulados, ¿no? De tanto mamarracho que se hizo con las tarifas, con los precios de los servicios, los combustibles y el transporte. Bueno, nos dejaron una economía distorsionada, una gran fatalidad. ¿Cómo salimos de eso virtuosamente, Lautaro? Porque la gente dice, bueno, otra vez la tarifa, otra vez. Claro, pero hay que decir la verdad. Estuvieron años pisoteando, haciendo un desastre, distorsionando los precios reales, los costos. ¿Cómo se sale de eso y qué proceso está siguiendo el gobierno nacional? Bueno, a ver, si uno recuerda, hace unos meses atrás, el gobierno publicó un nuevo marco en el cual, mejor dicho, una transición energética, como se la denominó, en el cual se establece que por los próximos 12 meses, desde, si mal no recuerdo, junio de este año hasta mayo del año que viene aproximadamente, en el cual el gobierno tenía que recomponerse, tenía el objetivo de recomponer las tarifas energéticas en Argentina. Y bueno, por el momento estamos viendo que eso de a poquito comienza a normalizarse, ¿sí? Ahora en agosto precisamente tenemos un incremento, si mal no recuerdo, en torno al 4% de lo que es el servicio de energía, así como también de energía eléctrica, así como también de gas. Y lamentablemente todavía queda un camino muy largo por recorrer en materia de precios regulados, ¿no? Hay que tener en cuenta que hasta hace algunos meses lo que pagábamos de la boleta representaba solamente un 20% del costo de la electricidad en sí mismo. Entonces, lo cierto es que todavía queda por delante varios aumentos más, por más que dura el bolsillo. La verdad es que a las cosas hay que pagarlas por lo que realmente valen. E insisto, también tiene que ser acompañado con una mejora salarial, que por suerte también esta semana se batió el dato de que en junio los salarios devolvieron a gran inflación. Así que nada, todavía queda mucho camino por recorrer, y si bien los salarios siguen siendo bajos, por lo menos estamos empezando a ver que están pegando la vuelta, ¿no? Como se dice, y están saliendo de ese pozo tan profundo al cual llegamos. Ahí me decía Lautaro que hace 8 meses, bueno, en diciembre, noviembre, hablábamos de, estábamos por quedarnos sin importaciones, teníamos 40.000 millones de importaciones, no teníamos insumos, recontra cepo, era como 25 tipos de dólar, recesión, falta de inversiones, peligro de hiperinflación, y ahora hablamos, bueno, que molesta un 4% mensual, y para cuándo la reactivación, y para cuándo salimos del impuesto país, y para cuándo salimos del cepo, claro, y el RIGI, las inversiones en cobre, en petróleo y los puertos, digamos, fíjate, cómo cambió la gente en poco tiempo. Lo que pasa es, claro, ahora viste que todos son como muy pretenciosos, ¿y antes dónde estaban? Sí, totalmente. Y es cierto, la realidad es que la situación económica sigue siendo muy difícil, ¿no? Estamos con una pobreza en torno al 50% y es un número que realmente nos preocupa y nos duele absolutamente a todos. Ahora, también es cierto, como bien marcaste, que hace unos meses atrás, o más concretamente a finales del año pasado, estábamos viendo que la economía empezaba a caer, que la inflación se estaba disparando. Estuvimos varios días, al menos en el Gran Buenos Aires, sin combustible.
Es decir, realmente estábamos transitando un camino muy difícil en el cual el panorama era muy hacia futuro, era aún peor, y la esperanza, digamos, estaba disipando casi por completo. Hoy en día la situación sigue siendo muy difícil, pero el panorama que vemos hacia adelante es mucho más alentador, ¿no? Estamos hablando de una inflación hacia la baja, estamos hablando de eliminación o al menos la reducción de unos impuestos como el impuesto país, que en diciembre el gobierno esta semana volvió a decir que en diciembre se va a eliminar. Estamos en una situación de superávit fiscal, entonces realmente, al menos lo que es las proyecciones económicas son alentadoras. Insisto, estamos transitando un momento todavía muy difícil, estamos tratando de salir del pozo de la recesión económica, pero hacia adelante las expectativas son muy diferentes de lo que eran hace algunos meses atrás. Claro, algunos sectores eliminaron casi a cero el derecho de exportación, de porcinos, lácteos, una clase de vaca. Son avances importantísimos cuando, digamos, pasaron 8 meses. Y lo más importante, el tema cepo, ahora estamos preocupados con el cepo, ¿viste? Bueno, eso, impuesto país es la antesala de salir del cepo. Pero ¿qué significaría salir del cepo y cuándo de la Fundación lo ven factible eso? Bueno, a ver, la verdad es una gran pregunta y es en una mesa de economistas el debate central, ¿no? ¿Se puede salir del CEP? ¿No se puede? ¿Cuándo? La verdad es que no tengo una respuesta concreta en ese sentido. Sí es cierto que la salida o la eliminación o el vencimiento del impuesto país y que no se prorrogue para el año que viene es efectivamente un indicio de que el gobierno busca, y apostaría yo a que el gobierno a partir del 2025 desarme el cepo por completo. No hay que perder de vista también que en estas últimas semanas se han estado generando desregulaciones en el mercado cambiario y financiero, con lo cual de a poquito algunas trabas se van sacando, pero el grueso todavía, y si se quiere lo que es en materia cambiaria, ¿no? El acceso a las divisas, algo que quizás para el común de la gente es lo más tangible en cuanto a lo que significa el cepo cambiario. Bueno, eso imagino yo que hará para el año que viene. Espero que a principios de año. Hay quizás una de las principales incógnitas que hay es, bueno, qué va a pasar con la brecha cambiaria, ¿no? Porque si mantenemos una brecha hoy en día, por ejemplo, lo que es el dólar oficial mayorista con respecto al dólar contado con liquidación, tienen una diferencia, una brecha en torno al 35%. Entonces uno dice, bueno, si el gobierno quiere salir del cepo, quiere ir hacia una unificación cambiaria, implicaría que tendría que generar un aumento en el tipo de cambio oficial en torno al 35%. ¿Está dispuesto el gobierno a hacer ese salto? Porque probablemente también implique al menos un fogonazo inflacionario de una sola vez, es decir, tener un salto y después mantenerse constante, pero de todas formas generaría pérdida del poder adquisitivo salarial. Entonces, el gobierno, insisto, esta última semana, si mal no recuerdo, dijo que no va a devaluar, por lo tanto está apostando a que el tipo de cambio paralelo financiero, el contado con liquidación, el MEP, continúen su tendencia de esta última semana y media, 2 semanas, hacia la baja, con lo cual las proyecciones hacia adelante implicaría una convergencia hacia el oficial y ahí sí salir del cepo, ¿no? Pero de vuelta, es un panorama bastante complejo, muchas dudas, pocas certezas, pero bueno, a priori uno creería que hacia el año que viene ya estaríamos en condiciones de salir del cepo sin generar un costo mayor para la sociedad. Claro, Lautaro, corregime, pero por ejemplo, RI significa para las inversiones bajo ese sistema que ya no tienen cepo, ya quedan afuera. Exactamente, sí. A ver, lo que son las inversiones propiamente dichas desde el exterior, efectivamente hay ese incentivo, valga la redundancia, con las inversiones en cuanto a la posibilidad de tener una menor tasa impositiva, de poder hacer usufructo de los beneficios que generan las inversiones, etcétera. No obstante, hay algo ahí también a tener en cuenta, y es que, bueno, los proveedores, por ejemplo, de los que quieran hacer esas inversiones,
si no adhieren o si no generan una inversión equivalente al mínimo, bueno, entonces ahí no podrían adherir al RIGI y claro. empiezan a, bueno, aparecer ciertos grises, ¿no? Y ciertos puntos los cuales no está claro que sea del todo, o al menos que no sea tan abarcativo, tan generador de riqueza o de inversión como podría ser la eliminación completa del cepo. Pero efectivamente es una gran medida y estamos viendo, bueno, inversiones muy significativas, como lo que tenemos en la Patagonia, en lo que es el sector energético. Estamos hablando ya de las inversiones más grandes en la historia del país. En San Juan con Cobra, la trampa mortal del cepo ha sido una cosa realmente diabólica, de un nivel de perversidad increíble. Lautaro, lo último, ¿cómo viene marchando agosto en materia de precios? ¿Qué están siguiendo ustedes? Bueno, a ver, en la segunda semana de agosto comenzamos a ver cierto rebote, ¿sí? Sobre todo en lo que es alimentos y la inflación núcleo, con lo cual vamos a estar siguiendo de cerca si es algo circunstancial o si efectivamente la inflación tocó un piso en el mes de julio y a partir de ahora empezamos a ver mayor tensión, ¿sí? Y quizás podamos tener alguna décima más en el mes de agosto, prácticamente con seguridad, por una cuestión de, como mencioné antes, el aumento de regulados. Para septiembre es cierto que con la baja del impuesto país, eso vamos a tener el efecto contrario, ¿no? Porque los bienes y servicios importados van a tener una reducción de sus precios y eso va a generar varios puntos a la baja de la inflación en septiembre. Pero a pesar o al margen de estos movimientos transitorios, efectivamente vimos que en la segunda semana de agosto comenzó a rebotar la núcleo en torno al 4%, venimos de 3,7, 3,8, y bueno, insisto, veremos hacia adelante si esto continúa o si se estanca en esos valores. Finalmente lo que a mí me asombra mucho es que, por ejemplo, en una situación dada, el protagonista de un desastre o los espectadores de ese desastre lo observan, contemplan el desastre, se van los protagonistas de ese desastre, quedan los espectadores y luego los protagonistas del desastre tremendo, ¿sí? Destructivo, y los espectadores dicen, che, pero escúchame, ¿y ahora qué hacemos? Pero escúchame, pero lo del desastre y la responsabilidad, a mí me extraña lo que escucho, a veces inclusive de mis colegas y de los analistas y de los políticos y de los protagonistas, de los que estuvieron en los gobiernos, que hablan como si hubieran estado en otro planeta o en otra galaxia, y fueron los protagonistas de este desastre que nos han dejado, de esta neutrónica del cepo, la pobreza no se generó el 10 de diciembre para acá, digamos, y hablan con eso que digamos, la impunidad con la que señalan, ¿no? Y el apuro y la amenaza, a mí me parece realmente, en algún momento la sociedad argentina va a tener que terminar con eso, porque yo lo viví hace 43 años que hago periodismo, que hay gente que viene, destruye, se va con todo destruido y empieza a señalarte al día siguiente, pero escúchame, pero vos estuviste acá. Sí, la presidenta dijo hace unos días, la presidenta, dijo, a la oposición, dijo a la oposición, sí, a los opositores nos espera un tiro y una condena. Mi hija, vos fuiste vicepresidenta hasta hace 6 meses y pusiste vos al presidente, que además de que es un golpeador, fue un incapaz, pero estuviste protagonizando el poder. Eso es lo que no entiendo, Lautaro, que señalan y fueron los protagonistas del desastre. Sí, totalmente. A ver, espero que como se dice, ¿no? Que al elevarse la vara en las pretensiones que tenemos en el actual gobierno y estar tan incisivos en si el presidente, por ejemplo, viaja con, o si tiene algún viaje protocolar, o si es personal, etcétera, yo creo que son, digamos, obligaciones de la ciudadanía estar encima y pendiente de lo que hace su gobierno. Ahora espero que que esta elevación de la vara sobre lo que pretendemos de nuestros gobernantes venga para quedarse, ¿no? Y sea para todos hacia adelante, si este gobierno sea de un gobierno opositor. Con lo cual, bueno, veremos qué depara al futuro de Argentina y espero que la población o toda la ciudadanía en general empiece a darse cuenta de que es su obligación, ¿no? Me parece que estuvo bastante relegado eso, de que los argentinos tenemos que ser los propios jueces de
de la performance que tienen cada gobierno. Y más allá de, obviamente, la obligación de poner el voto cada 4 años, cada 2 años en términos legislativos, me parece que está muy bien que se esté tan pendiente, pero insisto, Claro, que sea con la misma vara para todos. claro, que se quede, que no sea discriminatorio. Lautaro, muchas gracias, buen fin de semana y siempre a las órdenes, un gustazo enorme. Muchísimas gracias. Hasta luego. El doctor Lautaro Mochés, economista de la Fundación Libertad y Progreso, magnífica charla con nosotros.